Lucas capítulo 7, versículo 36. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Jesús en la casa de Simón el fariseo, hermano. Simón, un fariseo, invitó al Señor Jesucristo a su casa. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que era un fariseo, había un grupo de fariseos que sabían quién era Jesús, que reconocían quién era Jesús, ¿verdad? Nicodemo le decía: sabemos que has venido de Dios. Había un grupo de fariseos, hermanos, que aunque ellos estaban apegados a la ley, podían saber quién era Jesús, pero tenían unas tradiciones que no los dejaban, hermanos. Entonces este hombre invitó a Jesús a su casa a comer. Y ahí entra Jesús, hermano, lo recibe Simón. Pero dice que cuando Jesús estaba sentado a la mesa, llegó una mujer que escuchó. Dice que escuchó que Jesús había entrado a esa casa de ese fariseo. Y dice que cuando esta mujer escuchó que iba a estar Jesús ahí, inmediatamente quiso ir, hermano. Y a ella no le importó que ella no fuera recibida, porque era una mujer pecadora, amén. Porque era una mujer que hacía lo malo, pecaba, y no era recibida, ni menos por un fariseo, hermanos. Porque los fariseos estaban apegados a la ley de Moisés, donde decía que las mujeres en pecado debían de ser apedreadas, donde decía que si alguien te hacía algo, tú tenías que pagarle ojo por ojo, diente por diente. Pero esta mujer, cuando supo que Jesús estaba, hermanos, ella no se detuvo. Ella dijo: tengo que ir donde está Jesús, tengo que llegar hacia donde está Él. Y dice que llegó, hermanos, por atrás, ni siquiera por al frente. Y llegó y dice que traía un perfume de alabastro y lo quebró. Y empezó a derramarlo sobre los pies de Jesús, y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar, porque estaba ahí el presente, hermanos. Porque estaba la misma presencia de Dios, hermano. ¿Y quién no se ha sentido así ante la presencia de Dios? ¿A poco no se siente uno el más chiquito, el más insignificante ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores? Pero hermano, era increíble que este hombre, un fariseo que tenía las escrituras, el Pentateuco, lo sabía del derecho al revés, no podía discernir quién estaba ahí. No tenía revelación de que el Hijo de Dios estaba ahí. Y esta mujer, sí, hermano, esta mujer empezó a derramarse delante de él. Dice que quebró el frasco y lo derramó, y empezó a subir ese perfume, porque es lo que quiere el Señor, hermanos. Una rendición ante Él. Y este hombre, dice en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Fíjese, hermano, este hombre empezó a murmurar. Este hombre empezó a pensar mal. ¿Y de quién estaba pensando mal, hermano? Sino que del Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente estaba murmurando de cualquier persona, sino del Rey de Gloria, sino de Jesús. Y decía: si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Porque yo me imagino que él, ni para cuándo que quisiera que esa mujer tocara sus manos. Pero a Jesús no le importaba, hermanos, porque Jesús es diferente. Vamos al libro de Juan, capítulo 1.
Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es Juan hablando, hermano. Está hablando de Jesús. Dice, porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, ¿no? Lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Ese es Jesucristo, amén. Dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos, amén. De su plenitud tomamos todos, y gracia, sobre gracia, aleluya. Él es la gracia, Jesús es la gracia. Es el tiempo en el cual estamos ahorita tú y yo viviendo, en la gracia. Dice el 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, amén. Alguien puede darle un aplauso al Señor, amén. Porque de su plenitud tomamos todos, amén. De esa plenitud y de gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Porque así es nuestro Dios, hermanos. Así es Él, hermanos. De su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero este fariseo estaba con la ley, hermano. Este fariseo no podía entender la gracia de Jesucristo, ni que de su plenitud tomábamos, ni de que de su plenitud, de su gracia estaba tomando esta mujer. Él no podía entenderlo, hermanos. Él estaba pensando en el pecado carnal de esta mujer, porque esta mujer era una pecadora. Tal vez, no sé, no dice, pero tal vez era una prostituta, tal vez era una mujer que se embriagaba, que no sé, hermano, un pecado en su carne. Pero Simón tenía un pecado en el alma. Era el odio, era el juzgar, el criticar, el murmurar. Porque a veces solamente nos basamos en los pecados de la carne, hermano, que la fornicación, que el adulterio, y sí son pecados, pero a veces no nos basamos en los pecados del alma. El murmurar, el juzgar, el criticar. El hijo pródigo, hermanos, dice que un día le dijo a su padre, ese hombre que tenía 2 hijos, y un día le dice uno, papá, dame todo lo que yo tengo, yo ya me voy. Y el padre le dijo, está bien, ten todos tus bienes. Y se fue, y dice que vivió perdidamente allá fuera, muy lejos. Vivió perdidamente, gastando todo en placeres, en cosas carnales. Y se lo gastó todo. Y luego él se arrepiente y dice, pues volveré a mi padre, tal vez él tenga misericordia de mí, tal vez mi padre, aunque sea, me dé de uno de sus jornaleros. Yo no pido ser como su hijo ya, sino que pido ser como un criado, como un sirviente, pero estar ahí con él. Porque aún a sus criados les va mejor que esta vida. Porque fue tanto el pecado, hermano, que todo lo perdió, todo. Así es el pecado, hermano, te deja sin nada. Con el pecado tú pierdes. Y dice que regresó, hermanos, y el padre lo perdonó y le dijo, no, que a mi hijo háganle lo mejor, háganle una fiesta y traigan el mejor vestido, y vamos a matar el becerro gordo. Pero cuando se entera su hermano, ¿qué le dice su hermano? Su hermano no se gozó de que regresara. Dice que su hermano se enojó y le dijo, sí, tú prefieres al otro que se dejó todo, y yo que he sido fiel, nunca me has dado nada. Y el padre le dice, hijo, es que todo lo que yo tengo es tuyo, todo lo que tienes aquí es tuyo. Pero tu hermano se había ido y ha regresado, se había muerto y ha revivido, yo tengo que recibirlo. Pero ese hermano se enojó, hermanos. Entonces aquí uno se da cuenta que quién era más pecador, el que vivía perdidamente o el que estaba lleno de enojo, lleno de envidia, lleno de coraje. Esos son pecados diferentes, hermanos. Pero aquí Jesús empieza a relatar, hermano, una historia. Le empieza a Simón a decir en el versículo 41, Jesús le empieza a hablar a Simón el fariseo de 2 deudores. 2 deudores
Porque esta mujer estaba en una condición de pecadora y Simón estaba en otra condición de pecador. Y Jesús le empieza a decir, un acreedor tenía 2 deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y el Señor les daba esta lección, hermano, esta historia, donde decía, había 2 deudores, pero Él les perdonó a los 2. Le estaba diciendo a Simón, tú estás también en una condición mala. Ella a lo mejor es de una manera, pero tú estás siendo de otra. Ahora dime, ¿quién ama más? Y él dice, pues es que al que perdonó más. Y hermano, el Señor nos ha perdonado tanto, hermanos. ¿Quién puede decir, no, pues a mí Dios me ha perdonado poco? No, el Señor nos ha perdonado mucho, hermano. Y nos sigue perdonando, amén. Como les leí ahorita, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia sobre gracia. Porque eso es Jesús, amén. Él vino a cambiar todas las cosas. En la ley de Moisés era ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Te matan a alguien, mátalo tú. Y les hacen algo y hazlo tú. Y te matan a un animal y mátales tú el animal. Pero Jesús, hermano, Jesús vino a cambiar esas indicaciones, esa ley. Jesús vino, hermanos. Jesús vino a cambiarlo. Jesús vino a decir, al que te hiera, ponle la otra mejilla. Al que quiera tomar de ti prestada, al que te quiera quitar en la túnica, dale también la capa. Al que te quiera quitar, no se lo rehuses, dáselo. Jesús hablaba del perdón, hermanos. Y Jesús enseñaba a sus discípulos. Ellos eran sus alumnos. Y a pesar de que eran hombres, ya hemos hablado, hermanos, que Jesús se fijaba en lo peor, amén. Jesús no se fijaba en los intelectuales como los fariseos, que dice que tenían que calificar para poder estar a los pies de esos grandes maestros como Gamaliel, como Nicodemo, que eran grandes maestros. Dice que los que tenían que estar a sus pies tenían que ser hombres perfectos, hombres que dominaban idiomas, hombres que se sabían el Pentateuco desde su niñez. Pero Jesús no se fijaba en eso, hermano. Jesús se fijaba en lo peor, amén. Jesús se fijaba en lo más vil y lo más menospreciado. Él sabía quién era Pedro, él sabía quién era Juan, él sabía quién era Jacob, incluso sabía quién era Judas. Y él sabe quién es usted y quién soy yo. Usted piensa que Jesús no sabía la condición que usted tenía cuando lo escogió. Claro que él lo sabía. Claro que él sabía que íbamos a fallar. Claro que él sabía que éramos lo peor. Porque dice que de lo más vil y de lo más bajo él nos sacó. Él lo sabía, hermanos. Jesús ya sabía todo. Y aún así él se fijó en cada uno de nosotros. Aún así él se fijó en esos discípulos, pero él tenía que enseñarlos. Y una lección que daba muy seguido a sus discípulos, hermano, era el perdón. Era el perdón. ¿Por qué, hermano? Porque tenía hombres que estaban llenos de coraje, como Pedro, que un día va y le dice: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7. Hasta 7, yo creo que se le hacía mucho. Pero ¿qué le dice Jesús? No te digo 7, sino 70 veces 7 es lo que tienes que perdonar. Si usted multiplica 7 por 70, son 490 veces. ¿Quién te va a ofender 490 veces en un día, hermano?
Ya si alguien se pasa de eso, pues ya. Pero aquí Jesús decía, es algo que siempre tú vas a tener que estar perdonando. Y Jesús les enseñaba, hermanos, acerca del perdón, porque Él quería que ellos fueran perfectos, amén. Él dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Él tenía que llevarlos, pero en un caminar, no era de la noche a la mañana, era un caminar con Jesús. Y en una ocasión le dijeron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús dice, está bien, ustedes van a orar así. Y empieza a decir la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo. Y empieza a decir, hermano, y los católicos tienen esta oración como un canto así de que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. O sea, pero no es tanto que uno diga eso, hermano, sino que es una oración modelo. Usted dice, cuando dice Padre Nuestro que estás en los cielos, es la oración dirigida a tu Padre que está en los cielos, amén. A Él va dirigida la oración. Y lo dice, santificado sea tu nombre. Tenemos que alabarlo. Tenemos que santificar ese nombre poderoso, amén. Ahorita cantábamos, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es victoria, el nombre de Jesús es sanidad, el nombre de Jesús es liberación. Santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y luego hay una parte donde dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fíjese que Jesús lo puso en la oración modelo. Perdónanos, Señor, pero también como yo voy a perdonar. Y a veces nosotros no queremos perdonar, hermano. A veces nosotros solamente queremos, Señor, perdóname, perdóname. Señor, soy esto y perdóname, Padre, yo te he fallado. Pero cuando viene otra persona, hermano, no queremos perdonar. O quitamos esa parte de la oración tal vez, porque a veces solamente agarramos lo que nos conviene de la palabra. Y tal vez quitamos esa parte de que perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Jesús decía, tú tienes que perdonar. Y yo quiero basar en esta predicación, hermanos, en eso, en el perdón, en lo que ha estorbado. Porque la falta de perdón, hermano, es algo que se hace una enfermedad. A lo mejor empieza como algo tan pequeñito, pero va creciendo, que se hace como una lepra. Y luego después llegas a la raíz de amargura. Y dice que con la raíz de amargura, dice en el libro de Hebreos, muchos son contaminados. Después ya nadie quiere acercarse a ti. Y a lo mejor puedes decir, ¿por qué? ¿Por qué no te quieres acercar a mí? Pues es que esa cara que traes. Porque la cara lo refleja todo, amén. La cara refleja cómo estás tú por dentro. Y a veces la gente llega a un estado de amargura y lo sabe que después llega la malicia. Cuando tú ya estás planeando, voy a hacer esto para que se sienta mal, para que haga esto, ya no lo... Empieza todo eso a entrar, hermano. Y eso el Señor no lo quiere. Eso el Señor no lo quiere en su iglesia, no lo quiere en sus hijos. Él quiere lo mejor para nosotros, hermano. Él quiere que seamos libres. Él dice que vino a dar libertad. Y cuando tú no perdonas, esa es una atadura que te atas, hermano. El otro día mi hijo nos ponía un ejemplo de un cuerpo muerto que tenían que era un castigo de los romanos, donde decía que te castigaban y traías un cuerpo muerto atrás cargando. Dice que ese cuerpo se empezaba a pudrir y luego después esa putrefacción tú tenías que estarla oliendo todo el tiempo, pero tenías que estar ahí comiendo con él, durmiendo con él, hasta que ya ese cuerpo entraba en descomposición. ¿Y sabes qué hacía? Que ese cuerpo te contaminaba a ti todo, hasta que tú morías también. Eso es lo que hace la falta de perdón. A veces tú no quieres soltar a esa persona porque eso es la verdad, tú no la quieres soltar. Conozco personas que cuando hablas con ellas empiezan a decir, es que mi esposo me hizo esto, mi esposo, pero ¿quién está hablando de tu esposo? Es que mi esposo me maltrata, él me hace esto, y es que mi hijo, y es que mi familiar me hace esto y me hace esto. ¿Por qué? Porque ya lo trae tan arraigado, tan adentro, que eso es lo que sale. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y todo eso va a dar a tu corazón, hermano.
Todo eso va a dar a tu corazón. En aquella ocasión que le dijeron a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Porque esos fariseos tenían esas tradiciones, hermano, de lavarse muchas veces las manos. Y como veían que los discípulos no se las lavaban, le decían a Jesús: Jesús, ¿por qué tus discípulos no se las lavan? Jesús decía: mira, lo que entra va a ir a dar a una letrina, pero lo que sale de ti, lo que sale de tu corazón, desde tu mente, eso es lo que te va a contaminar. Porque del corazón salen los homicidios, salen los hurtos, salen los adulterios, salen las fornicaciones. Del corazón sale todo eso, sale esa maldad. ¿Por qué? Porque todo eso va a dar a tu corazón, hermano. Se empiezas a enfermar. Y Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que nosotros seamos sanos. El jueves que nos decía el pastor, esto puede ser un estorbo para el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no puede fluir en corazones resentidos, hermanos. El Espíritu Santo no puede trabajar con alguien que está herido, que está enojado, que está resentido. No puede. El Espíritu Santo se contrista. Y luego tú no puedes sentir su presencia. Y sabes que he escuchado personas que empiezan a decir: es que yo no puedo sentir la presencia, y empiezo a reprender. Te reprendo, diablo, porque de seguramente hay demonios aquí. Te reprendo, diablo. Y no es el diablo. Eres tú mismo que tienes esa falta de perdón. Eres tu mismo corazón que está ahí herido, que está ahí supurando pus ya. Y no puede el Espíritu Santo obrar en alguien así. No puede el Espíritu Santo. De hecho, Él se contrista. Decía el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu de Dios. Porque Él se contrista, hermano. Y Él no puede obrar en alguien que está así. Él no puede trabajar. Yo creo que Él quiere, hermanos, Dios quiere llevarnos más allá. Dios no quiere que nos quedemos en las orillas. Él quiere que tú navegues, Él quiere que tú llegues más arriba, Él quiere que tú te sumerjas en ese río. Y no solamente sino que nades. Ya cuando tú nadas en ese río es cuando llegas a esa plenitud en Él. Pero cuando tú tienes esa falta de perdón, no puedes, hermano. Tú tienes que soltar. Y a veces le decimos al Espíritu Santo: quítame esto, Señor, yo no lo quiero. Yo no quiero este enojo, yo no quiero Pero es que no se trata de que Él te lo quite, sino que tú lo tienes que entregar. Tú tienes que entregarlo. Y si no puedes, dile: Señor, no puedo. Dice, el Señor dijo: lo que para ustedes es imposible, para Dios todo es posible. Él es el que nos va a ayudar, hermanos. Él es el que nos va a sanar. Dice el Salmo 147: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Porque hay una herida que se va pudriendo, que se va llenando de pus, llenando de lo que no, hermano. Pero dice que Él es el que se va a encargar de todo eso, hermanos. Él es el que se va a encargar de traer sanidad. Mira el libro vamos a Mateo capítulo 18. Mira lo que dice Mateo capítulo 18 versículo 19. Dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque es donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y yo a veces siempre me preguntaba yo, porque siempre que empiezan a veces los cultos, no solamente aquí sino en muchas partes, y donde no hay tanta gente, siempre donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pero aquí dice: si dos se pusieran de acuerdo. ¿Y por qué el Señor diría si dos o tres se pusieran de acuerdo? Yo creo que porque es muy difícil. Es difícil, hermano.
Es difícil ponerse de acuerdo, incluso en dos esposos. Son dos. Es que a mi esposo le gusta esto y a mí no me gusta. Es que a mí me gusta eso y a mi esposo. Y a veces no, hay una familia que está dividida y no se pueden, hermano, poner de acuerdo. Y aquí el Señor dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en mi nombre, se congregan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ¿qué es lo que a veces hace que nosotros estemos divididos, hermano? Tantas cosas, problemas. Ya no me saludó el hermano, no me saludó a veces la hermana, a lo mejor el hermano trae problemas, trae acá los pensamientos. Y yo a veces le pregunto a las personas, ¿ya lo saluda, hermano? Porque a veces la verdad yo lo saludo y no sé, no me doy cuenta, estoy en otras cosas y les pregunto, ¿ya lo saludé? Porque yo digo, a lo mejor no lo saludé. Y es la verdad, a veces uno anda así, hermano, con los niños, que traes el bebé cargado y no puedes. Y a veces viene esa ofensa, hermano, y ya está dividida la iglesia. Y estamos queriendo, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo. Estamos pidiendo que el Espíritu Santo tome aquí todo, hermano, pero ¿cómo lo vamos a hacer si estamos divididos? En el libro de Hechos dice, estaban todos unánimes y en un mismo sentir. Entonces dice que del cielo vino como un estruendo de un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ese como vino el Espíritu, pero llenó toda la casa, hermano, toda la casa. Y dice que entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el punto clave? Estaban unánimes, unidos y en un mismo sentir, un mismo pensamiento. Todos tenían, ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, ahí estaba Jacobo, hermano. Y aunque tenían temperamentos tan diferentes, todos estaban esperando la misma promesa. Todos estaban deseando al Espíritu Santo. Ahí no andaba con que, ay, Pedro es así, Juan es así. No nos importa, queremos lo mismo. Queremos lo mismo. Y además Jesús ya les había enseñado. Jesús ya les había dicho, mira, aquí está en el 21. Se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Jesús le dijo, no te digo 7, sino 70 veces 7. Y luego el 22, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Fíjese, hermano, no solamente era él, era uno el deudor, pero dice que también sus hijos y toda su familia, hermano. Cuando usted tiene una falta de perdón, no solamente es usted se lleva a todo lo demás. Usted se lleva a su esposo, usted se lleva a sus hijos, usted se lleva, ¿por qué? Por esa falta de perdón, por esa raíz de amargura. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjese, le perdonó, ¿por qué? Porque le rogó. Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Fíjese, una deuda, hermanos, que nos decía el otro día mi hijo, equivalía a millones, a miles de millones. Y el otro que le debía unos cuantos cientos no lo quiso perdonar. Lo echó a la cárcel. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, porque fueron y le dijeron al Señor, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Lo entregó a unos verdugos. ¿Qué son los verdugos? Era alguien que lo torturaba. Era alguien que les hacía daño. Dice, así también mi Padre Celestial hará con todos si no perdonáis de todo corazón a cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dice que lo va a entregar a los verdugos. ¿Y qué son los verdugos, hermanos? ¿Qué son los verdugos? Yo me ponía a investigar.
Los verdugos cuando vienen a tu vida son opresiones que vienen a tu vida. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, hermano, el enojo, le abre la puerta al enemigo. Le abre la puerta a los verdugos. Le abre la puerta a lo que no es de Dios, a lo malo. Cuando tú no quieres perdonar, vienen los verdugos. Tú mismo, hermano. Y esa alma, hermano, está enferma. Y no sé si usted le ha conocido gente que se siente mal. Y luego va con el doctor y se checa la presión está perfecta. Se checa el azúcar está perfecto. Y se checa esto y la sangre y está bien. ¿Y por qué siento esto? ¿Por qué me siento tan mal? Hermano, hay que ponernos a analizar. ¿No será que es eso? ¿No será que es una falta de perdón y que un verdugo está ahí, hermano? Está ahí atacando, está ahí atemorizándote, está ahí afligiéndote. ¿Por qué? Por la falta de perdón. A lo mejor es eso, hermanos. Y no nos damos cuenta y decimos, es que el doctor me dice, pero yo mejor voy a ir con otro doctor porque ese doctor no sirve. Voy a ir con otro doctor a ver qué me dice. Y el doctor, es que está bien. O te da un medicamento y sigues igual. Tal vez es eso, hermanos. Y se enferma el alma. Y después ahí, hermanos, se enferma el cuerpo. Ahora sí. Hay tipos de cáncer, hermano. Tipos de cáncer en las personas que se dan a base de eso, hermano, de la falta de perdón. Yo conocí 2 personas que murieron de cáncer por falta de perdón. Una era por su esposo, infiel a más no poder. Y ella lo perdonaba, pero él otra vez. Y ella se llenó tanto de coraje, de odio, que se enfermó y murió. Y otra era una muchacha que iba ahí al gimnasio. Y esta muchacha había sido por su abuelo abusada, maltratada. Y ella le agarró tanto odio a su abuelo, pero tanto odio a su abuelo, hermano. Después esta mujer crece y le aparece el cáncer. Y ella platicaba y decía, es que yo odio a mi abuelo, yo lo odio. Ya se había muerto el abuelo. Y decía, el día que él se murió yo me sentí tan feliz. ¿Por qué? Porque me hizo tanto daño. Pero es que tienes que perdonar. No, yo no puedo perdonar. Y sabe que llegó el cáncer y se murió. Se murió que por la falta de perdón. Y Dios no quiere eso, hermano. Jesús vino a sanar, amén. Jesús vino a libertar, porque esa es una atadura. Si tú tienes falta de perdón, es una atadura, hermano. No eres libre, eres atado. Pero es necesario soltar, hermano, como yo les decía. No solamente decir, Señor, quítame esto. No, es decir, Señor, ya te entrego esto. Yo te lo entrego. ¿Recuerdan Zaqueo en Lucas capítulo 19? Zaqueo, ese hombre tan pequeñito que dice que andaba caminando, y cuando Jesús iba pasando, él quería ver a Jesús. Pero dice que él no podía llegar, hermano, hacia Jesús. Y corrió todo lo que pudo y subió hasta un árbol sicómoro, lo más arriba. Y ahí dice que lo vio. Y el maestro puso su mirada en él y le dijo, Zaqueo, hoy voy a posar en tu casa. Y Zaqueo dice que llegó y lo recibió. Y cuando Zaqueo vio a Jesús ahí, hermano, dice que él empezó a despojarse de todo. Zaqueo empezó a decir, lo que yo le debo a los pobres, yo se lo regreso, yo se lo doy a los pobres. Y si a alguien yo le robé, yo se lo regreso cuadruplicado. Zaqueo empezó a despojarse, a soltar. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa, aleluya. Hoy ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque él empezó a despojarse. Él empezó a soltar todo lo que a él lo hacía un hombre malo, todo lo que a él lo hacía un hombre despiadado. Empezó a soltarlo, hermano. Empezó a soltarlo cuando vio a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Soltar todo lo que no nos hace bien. Soltar todo lo que nos aparta de Dios.
Tenemos a su Espíritu Santo que nos enseña, hermano, que nos redarguye, que nos exhorta. El Espíritu Santo está en la iglesia, hermano. El Espíritu Santo está contigo. Jesucristo dijo, va a venir el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él va a estar en ustedes y con ustedes también. Aleluya. Él los va a redarguir. El Espíritu Santo nos va a redarguir. ¿Por qué, hermano? Porque el fin de Él es preparar a la iglesia para la venida de Jesucristo, para el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cómo irnos con el Señor? Si hay algo de eso, hermano. ¿Cómo? Si estorba su misma presencia, estorba el mover. Ahora, ¿cómo pretendemos estar arriba con Él? Por eso el Espíritu Santo nos redarguye. Y el mismo Pablo lo decía en ese versículo que nos decía el pastor el jueves, en 2 de Corintios 2:5, como Pablo habla del perdón. El perdón en la iglesia de Corintio, amén. Pablo era el apóstol de todas las iglesias. Y uno lee cómo estaban los corintios, cómo estaban los efesios, cómo estaban los gálatas. Oh, gálatas insensatos, ustedes empezaron en el espíritu y ahora terminaron en la carne. ¿Quién los fascinó? Y a los efesios, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y a los corintios, ustedes tienen que perdonar. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre ustedes. Fíjense lo que decía. Satanás iba a tomar ventaja. Satanás toma ventaja en la iglesia de Jesucristo cuando no hay perdón, cuando tú estás enemistado, cuando tú estás enojado. Satanás, tú mismo le estás dando legalidad al diablo sobre tu vida. Dice, no ignores sus maquinaciones, porque ese no descansa, hermanos. Satanás no descansa. Él lo odia, hermano. Es el enemigo de nuestra alma. Y él ya está maquinando. Por eso también Pedro decía, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, porque él ya está ideando lo que va a hacer. Y a veces, hermano, Satanás ni siquiera ocupa a la gente de afuera. Con los mismos de adentro tiene. Que estén divididos para que aquí no haya poder de Dios, para que aquí no haya libertad, para que aquí no haya sanidad ni restauración. Que estén divididos. Déjame, le digo a este hermano que no lo saludó el pastor, para que se vaya de la iglesia hablando. Así es, hermano. Así es. A lo mejor es duro, hermano, pero yo creo que es lo que Dios quiere hablar a su iglesia, porque estamos en tiempos de rapto, tiempos de arrebatamiento, tiempos difíciles, hermano. Y el corazón se endurece por todo eso. El corazón se hace duro y la gente no quiere nada con Dios. Ayer que fuimos a ese velorio, hermanos, es impresionante cómo la gente no quiere nada con Dios. La gente no quiere escuchar de Jesús. Jesús es el nombre más poderoso, hermanos, pero también es el más rechazado. Es el más, como nos decía el pastor, controversial. Causa controversia el nombre de Jesús. Unos dicen que esto y otros dicen lo otro. Unos dicen que hay sanidad y otros que no hay sanidad y otros, pero lo que yo digo es que Jesucristo, porque dice su palabra, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, amén. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aleluya. Pueden darle un aplauso en esta hora. Te alabamos, Jesús. Señor, eres santo, eres digno, eres maravilloso, Jesús. ¿Alguien puede alabarlo, hermanos? Oh, Espíritu Santo, tú estás en este lugar. Espíritu de Dios, tú estás en este lugar. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí, Espíritu de Dios. Oh, Él quiere, hermano, Él quiere que su iglesia sea conforme a su voluntad. Él no quiere que nosotros nos quedemos, hermanos.
Y a lo mejor a veces podemos decir, qué dura es la palabra, qué duro es el mensaje que nos dieron. Pero es que no es uno, hermano, es el Señor. Y es su palabra, amén. Su palabra dice que ¿a quién no le duele un martillazo, hermano? Martíllese un dedo para que vea cómo le va a doler. Si es la palabra como un martillo. Ponga la mano en el fuego a ver si no le va a doler la quemadura. Dice que es como fuego. Así es la palabra. Pero dice que va a ser para lo que fue mandada la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo: ustedes ya tienen quien los juzgue. Va a ser la palabra. Va a ser la palabra la que los va a juzgar. Porque yo les hablo la palabra. Y desde aquel entonces en Juan capítulo 6 le decían: dura es tu palabra, Señor, ¿quién la podrá soportar? Y dice que muchos se iban. Muchos empezaban a ir, y eso me recordó ayer en el mensaje de ayer del pastor. Se paraban y se iban, hermanos. Y yo decía: mira, pero si a Jesús se lo hicieron. Lea Juan capítulo 6, creo que versículo 66. Se empezaron a ir. ¿Por qué? Porque no soportaban la palabra, porque la palabra era dura. Y decían: dura es tu palabra, le decían los discípulos. ¿Quién la puede soportar? Pero Jesús les decía: ustedes también se quieren ir. Ustedes pueden irse. Y es lo que nos da el Señor, un libre albedrío, hermano. Él no nos obliga a nada. Él no te obliga a que lo sigas. Él no te obliga a que dejes nada por Él. Él te da un libre albedrío. Y le dijo Jesús: si quieren. No, Señor, no. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la palabra de Dios, aleluya. Sus palabras son vida y son verdad. ¿A quién iremos, Señor? Y nosotros hemos conocido y hemos creído que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Aquí hay alguien que ha creído que Jesucristo es el Hijo del Dios verdadero. Pues si tú lo crees, dale un aplauso en esta noche y alábalo, glorifícalo, hermanos. Alabamos, Señor Jesús. Te alabamos, Señor. Vamos a Colosenses, ya para terminar. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Filipenses, Colosenses. Capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, perdonándoos y soportándoos y perdonándoos si alguno tuviere queja contra alguno. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Fíjese, esa va a ser la manera que tú vas a tener paz. Perdonas, soportas. Es que, hermano, se trata de soportar también. Se trata de soportar las debilidades de mi hermano y que mi hermano soporte las mías también. Soportar a tu esposo también te tiene que soportar a ti. Y perdonar. Y eso nos va a dar la paz. Fíjese que en Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no tenemos paz entre los hermanos, no puede haber santidad.
Tú no puedes estar en santidad si tú estás enojado con tu hermano, peleado. Si tú estás enemistado, tú no puedes estar en santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante que nosotros, hermanos, si queremos ver al Señor, tenemos que perdonar. ¿Qué importa lo que te hayan hecho? Aquí dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y quién es el amor, hermano? Es Jesús. Pero Jesús dijo, sed como yo. Jesús dijo, ustedes tienen que ser como yo. Ustedes tienen que perdonar. Ustedes tienen que amar, aún al que no te ama. Mateo capítulo 5, versículo 23. ¿Qué de bueno haces tú si solamente saludas al que te saluda bien? Si solamente abrazas al que te quiere, ¿qué de bueno haces tú? Eso mismo hacen, Jesús dijo, los publicanos, eso mismo hacen los pecadores. Tú tienes que ser como mi Padre, que vuestro Padre hace salir el sol sobre malos y buenos, que vuestro Padre les da el alimento a todos, cae la lluvia sobre buenos y sobre malos. Tú tienes que ser como mi Padre. Jesús lo dijo, hermanos. Tenemos que ser como Jesús. Hay gente que admira personas, siervos. Quisiera ser como este predicador, como ese siervo, quisiera ser como este pastor. Pero nuestro principal ejemplo, hermanos, es Jesucristo, amén. Jesucristo dijo, nadie tiene mayor amor que uno que pone la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, yo pongo la vida por ustedes. Yo entrego mi vida por ustedes. Primera de Corintios, capítulo 13, hermano. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y miren lo que dice acerca del amor. Es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es el apóstol Pablo hablando, hermano. En el libro de Corintios nos habla acerca de eso, los niños espirituales. Ustedes son niños. Yo tuve que darles a beber leche porque ustedes no podían soportar, porque unos dicen yo soy de Pablo, y otros yo soy de Cefa, y otros yo soy de Apolos, y decía Pablo, ¿y quién es Cefa? ¿Y quién es Apolo? Si no se trata de Jesús. Había divisiones en Corintios y los llamaba niños. Y aquí Pablo dice, yo antes era un niño, pero ahora yo dejé lo que es de niño. Ahora yo ya perdono, ahora yo amo, ahora yo lo soporto todo. Decía, lo soporto por amor de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, soportarlo por amor de Cristo. Decir, Cristo, yo quiero irme contigo, yo te amo. ¿Qué importa, Señor? Yo lo perdono, yo la perdono. ¿Por qué? Porque tú me perdonaste mucho más. Y yo quiero irme contigo, Señor, porque si tú vienes en este momento, tocas la trompeta y yo estoy enojada, ¿qué va a pasar? No te vas a ir con el Señor. ¿Y de qué sirve que andes predicando? ¿Y de qué sirve? Aquí decía, ¿de qué sirve que hables en lenguas? Pero va a ser como un címbalo que retiña.
Fíjese que eso habla de dones, hermano. Y si yo doy todo lo que tengo a los pobres, el dar, pero no tengo amor, de nada me sirve. Se trata de ser como Cristo. Se trata de ser como Jesús y obedecer su palabra, amén. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, amén, para enseñar, para redarguir. A lo mejor ahorita las palabras nos están redarguyendo, pero es para salvación, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor, hermanos, y Él quiere ayudarnos en esta noche. Él quiere libertarte. Tal vez tú has estado atado por todo eso. Hoy, esta noche, Él quiere hacerte libre. El lunes que nos dijeron, hermanos, el testimonio que daba mi mamá de este muchacho que lo queremos mucho. Cuando estábamos orando y había un problema con un papel, y estábamos orando y después me llama mi hermana y me dice: le dieron la libertad. Le dieron la libertad. Cuando yo leí eso, le dieron la libertad, hermanos. Dije: Dios, gracias. Pero así es Jesús, aleluya. Él te da la libertad. Si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Pueden ponerse de pie, hermanos, en esta noche. Dios los bendiga a los que nos ven por el Facebook.